Volvemos, esto es Café Internacional, venimos con una música bien para arriba y ahora nos vamos a meter en un tema bastante complicado. Saludamos a Giancarlo Luna, que está acá en los estudios del Café Internacional. ¿Cómo estás, Giancarlo? Hola a toda la mesa de trabajo, un gusto de estar aquí en Radio Gran Rosario, Café Internacional, que muy bien los he escuchado y sé que tienen temas muy importantes, coyunturales, y que creo que se competen para el conocimiento de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Comentanos, Giancarlo, un poquito de qué se trata esto del conflicto que hubo, digamos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, y en este caso el gobierno de Colombia. Lo habíamos tratado, bien decía Karen, en una columna que casualmente había hecho Karen sobre el proceso de paz, pero recordanos un poco el origen, ¿de dónde proviene este conflicto? El conflicto colombiano tiene diferentes, digamos, vertientes, diferentes enfoques de cómo surge. Estamos hablando de un conflicto que lleva más de 65 años. Es un conflicto que tiene muchos matices y muchos difieren de la forma como se originó el conflicto colombiano. Estamos hablando de los años 40. Donde algunos campesinos, hijos de esos campesinos, fueron desarraigados de sus tierras. En esa ocasión fue por el Estado colombiano en aquel entonces, en los años 40. Colombia siempre ha estado dividida entre dos grupos poderosos políticos. Estamos hablando de un partido que se le conoce como Partido Liberal y el otro el Partido Conservador. Bastante tradicional, ¿no? Sí, el sistema de partidos. Muy tradicional. Es más, en los años 40 reconocemos de que hubo el Estado hoy en día reconoce que se extralimitó en su poder, en su fuerza, es decir que muchos de los campesinos fueron desarraigados de sus tierras, es decir, les quitaron las tierras a la fuerza y hubo masacres. Todo esto porque Colombia siempre ha sido un país, digamos, neoliberal, siempre ha estado a disposición de las multinacionales. En aquel entonces se estaban haciendo estudios de petróleo, también sobre plantaciones agrícolas, y grandes de esos territorios son ricos todavía en cultivos de banano, de café, de papa, en fin, de muchos. Es una tierra muy fértil, digamos, Colombia está ubicado en el trópico, lo cual hace que el clima se mantenga durante todo el año. Muchísima riqueza natural. Entonces, exactamente, hay varias masacres que ocurrieron durante los años 40, 50. A los campesinos. Una muy puntual es la masacre de las bananeras, es decir, fue una masacre hecha directamente no solamente a los campesinos, sino a los trabajadores que se daban en un sector de Colombia. Estamos hablando por ahí en el Chocó, eso es en el Pacífico, y resulta que es la masacre más recordada y es una de las masacres más emblemáticas porque estamos hablando de la Fruit Company, una multinacional norteamericana que negoció con el Estado colombiano y quisieron poder sacar de las tierras a estos campesinos, además porque también... ¿Qué año es esto? Estamos hablando cerca de entre los 40 y los 50, fueron negociaciones internas que tuvieron con los campesinos y los desarraigaron de sus tierras. En la Fruit Company. Me suena muy similar a un caso cerca de Centroamérica, en Panamá, donde también la Fruit Company... Sí, estamos hablando En Guatemala, en Panamá y en Guatemala con Arbenz en el 54. Sí, estamos hablando de la misma compañía. Recuerda que muchas de esas multinacionales se mezclan, se juntan, se hibridan en otras empresas. Estamos hablando también como Monsanto aquí en Argentina, y que ya está abarcando toda Latinoamérica. Durante esa época hubo una masacre. Esa masacre no solamente fue contra los campesinos, sino también con el trabajo a destajo o el trabajo precario que tenían estas personas que trabajaban para la Free Company. Fue una masacre no solamente, es más, para esa época los medios de comunicación estaban totalmente hegemonizados por el Estado y por el cual no se conocía nada. Fue hasta cerca de los 70, los 80, donde se empezó una alternancia en el poder y se pudo dar a conocer eso. Siempre en el futuro como que se da a conocer este tipo de cosas. Esa es una, pero hubo otros desplazamientos de campesinos, de los que hoy en día son los hijos de esos campesinos que fueron masacrados, que fueron torturados y que fueron desplazados.
Esos hijos de los campesinos conforman lo que hoy conocemos como los hijos de las FARC, los hijos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Comenzaron como un grupo de ideología socialista, marxista, que sigue hasta el momento, ¿no? Y que sigue hasta el momento, lamentablemente, y es como lo que diferencia de estas guerrillas, porque es una guerrilla, creo que es una de las pocas guerrillas en el mundo que se ha mantenido durante más de 60 años. Tenemos al guerrillero más viejo del mundo. Estamos hablando que murió en cautiverio, murió ejerciendo, siendo guerrillero. Estamos hablando del Mono Jojoy, que fue comandante de las FARC, hijo de esos, digamos, de esos campesinos de esas tierras. Y bueno, las FARC empezaron como un grupo ideológico, luego donde el Estado colombiano no tenía presencia en ciertos sectores rurales de Colombia, entonces las FARC llegó a tener una predominancia política al poder ofrecerle a hijos de desplazados, a hijos de campesinos, a personas que han sido desplazadas por otro tipo de situaciones de violencia del Estado. Ellos llegaron a como acaparar esas personas con una ideología en el cual, bueno, como conocemos la guerrilla, siempre es con las armas, pues se puede llegar al poder y con esta ideología muchos han perdurado en este tipo de revolución. Bueno, otros temas que ahondan otros temas que ahondan al tema de la guerrilla. En el caso de la FARC no son la única guerrilla, pero es la más importante. Estamos hablando de otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN. En su momento también hubo otros movimientos guerrilleros como el movimiento 19 de abril, se le conoce como el M19. ¿Y esos movimientos nacieron con las mismas características que la FARC o fueron distintos, por ejemplo? Interesante la pregunta. Todos tienen una connotación respecto a situaciones coyunturales en la política colombiana. Es decir, momentos en que hubo una masacre, momentos en que un pueblo completo fue desplazado, momentos importantes. Colombia es muy diversa, estamos hablando de un territorio geográficamente difícil de acceder, en lo que el Estado nunca tiene presencia en esos lugares y donde no se invierte ni social, ni educación, ni asistencia alimentaria, en nada. Entonces esos grupos llevan a suplir esas necesidades que el Estado no llega, y pues la gente es lo único que puede digamos, solventar. Esos movimientos han surgido de diferentes formas, pero el más destacado y el que más tiene connotación, porque estamos hablando de un ejército, de una guerrilla que en su momento tuvo, antes de, digamos, del arrecio de uno de los expresidentes, como conocemos el presidente Uribe, llegó a tener cerca de 35.000 militantes, digámoslo así, pero militantes con armas. Y uno de los temas que hablábamos el otro día es el tema de la participación de menores de edad en la FARC, que es, por lo que estuvimos charlando, es uno de los temas que se está tratando de resolver en las últimas negociaciones de paz, y hay una cantidad enorme de menores de edad que forman parte de estos grupos guerrilleros. Al no tener el Estado, digamos, el hecho de que estos jóvenes no tengan oportunidades de trabajo, de estudio, de desarrollo personal, ellos ven como única opción, además por el temor también de muchos de los que viven en poblaciones alejadas de Colombia, el hecho de unirse a la FARC. Es decir, yo me imagino a un joven que no tiene oportunidades y que viene de una familia de campesinos, y el cual les piden de que puedan dar como parte de su donación a la revolución en Colombia, es que done uno de los hijos, o muchas veces en un comienzo ideológicamente muchos se adhirieron espontáneamente con ese ideal de tomar el poder de Colombia o tener una participación política de estos grupos. Y pues lamentablemente en los últimos años, estamos hablando de los últimos casi 20 años, con la guerra del narcotráfico, se tornó anacrónico, digamos. Exactamente, entonces empezaron a financiarse a través del narcotráfico, a través de los secuestros. Ahora, es interesante, Giancarlo, también cómo se configura la situación de Colombia en torno a donde se encuentra, por un lado, una guerrilla totalmente anacrónica desde el punto de vista ideológico político, en un país en donde no tuvo experiencias de ultraderecha, como por ejemplo fueron los golpes dictatoriales al sur del Cono Sur, digamos, las dictaduras de Pinochet, de Stroessner,
También La obviamente Argentina. las dictaduras de Uruguay, seguramente la dictadura de Argentina, la dictadura de Brasil incluso, no tuvieron experiencias dictatoriales, pero sin embargo ahora el sistema democrático colombiano se configura paralelamente con sectores militares financiados de manera clandestina por sectores del gobierno, también llamados paramilitares, que combaten al interior de la selva de manera no oficial. Explícanos Sí. un poco por qué se da este fenómeno y si este fenómeno es propio de un Estado de Derecho o... Explícamelo. Es muy interesante. Estamos hablando de grupos al margen de la ley, que están fuera de la legislación o que no son legales, pero también surgen... estamos hablando, y para llegar al tema de los paramilitares, quisiera que la gente pueda entender un poco por qué otros grupos armados se desmovilizaron. Estamos hablando del grupo Movimiento 19 de Abril, estamos hablando de Que es un partido, ¿no? Es un partido que... Corregime si no están en la alcaldía de Bogotá. Perfecto, ellos negociaron, estamos hablando de un proceso de paz con ese grupo en específico en los años 70, 80, duró bastante tiempo, y del cual ellos dijeron, bueno, nos desmovilizamos, es decir, dejamos las armas siempre y cuando nosotros podamos tener participación política. En ese entonces el presidente Betancourt dijo, bueno, está muy bien, acepto la propuesta. Padre de aquella que fue retenida también, fue rehén de la FARC, ¿no? No tiene nada que ver. El expresidente ¿No es? Betancourt no es familiar, pero Ingrid Betancourt es una colombo-francesa que llegó a Colombia. ¿Pero ella nació en Colombia o dónde nació? No, nació en Francia. Ajá. Ella se vino a Colombia y Ingrid Betancourt es una de las que piensa o tiene una política diferente, es decir, un pensamiento mucho más no revolucionario, pero sí de una forma de ser diferente de hacer política. Te pregunto porque no conozco. No, sí, está bien. ¿Y por qué? Te pregunto esto también. ¿Y por qué? Porque fue un caso muy famoso donde empezó a tener imagen internacional las FARC. Yo conozco prácticamente la contemporaneidad de la política colombiana, no particularmente su historia política. Empezó a tener notoriedad por el caso de Betancourt. Si vos me decís que era una persona que por ahí tenía una flexibilidad, ¿por qué la secuestran? Sí, ella durante el tiempo de su candidatura presidencial, ella quiso poder demostrar una forma de hacer política distinta. Hay gobiernos donde siempre hay un candidato que irrumpe toda esa forma tradicional de hacer política. Ingrid Betancourt quiso adoptar eso durante su segunda o tercera candidatura presidencial, porque ya se ha postulado varias veces, y lo que hizo fue ir a la selva, hablar con los guerrilleros y entender un poco por qué ellos no podían negociar o era parte de su proyecto de país, de su proyecto presidencial, y efectivamente para la guerrilla era un trofeo tenerlo, y fue secuestrada. Duró muchos años secuestrada, de la cual hay muchas versiones. Dicen que tuvo el mal de Estocolmo, que estuvo a favor de la guerrilla y Porque eso... se decía que estaba enamorada Sí. de uno de los guerrilleros. Tengo una preguntita cortita, ok, dale. porque de verdad Hay muchos temas. Sí. Son muchos temas. Hay muchas Todos Todos vertientes. queremos preguntar cosas. Y vos sabés que me llamó mucho la atención este caso que vos me decías de los 80, Sí. del movimiento... Ellos se movilizaron, ellos se adoptaron, entregaron las armas, y estamos son hablando- partido. y que ellos entraron a la política. Estamos hablando de un alcalde actualmente que es, un exalcalde ya, que estamos hablando de Gustavo Petro, uno de los líderes del M-19. Estamos hablando aquí sería un intendente en Nariño. De la ciudad más poderosa. En Nariño, exactamente. Estamos hablando de Navarro Wolf. Gobernadores, entonces han tenido participación política a partir de la desmovilización de las armas. Muchos de ellos no estuvieron de acuerdo y de los cuales conformaron otros grupos. Es decir, siempre hay una disidencia, digamos, radical que se mantiene y que, o si bien se unen a otros grupos guerrilleros, otros se desmovilizan, otros. El tema de los paramilitares es un tema interesante de tratar, pero te lo explico muy abiertamente. Aparte un tema importante. Sí, Pero antes que lo explique, Dale. porque el tema de los paramilitares es importante, antes que lo expliques y que pasemos también a las preguntas de Karen, vamos a ir a un corte. Porque vamos a hablar también de los paramilitares y es importante que la gente se quede ahí, cerquita de la radio, porque todo el tiempo sobreviene muchísimas noticias sobre Colombia y a veces poco tiene que ver con los paramilitares. Y después también te dejo ahí polulando una pregunta para que me la respondas después. Este movimiento que vos bien decías fue tomado como un caso paradigmático en Colombia porque un procurador de la nación realizó una especie de golpe de Estado
local, un golpe de Interno. estado municipal. Es verdad. Vos elegís a tu intendente y viene un funcionario público y dice, no, bueno, pero no porque hubo un caso de corrupción. Y solamente una persona, imagínense que en Brasil, que se habla todavía es similar. Sí, pero inclusive, mirá, en Brasil se tuvieron que poner de acuerdo, por lo menos 2/3 de 517 políticos para generar un juicio político. Acá una sola persona dijo, no, bueno, hubo un acto de corrupción y realizó una especie de golpe de estado municipal. Te voy a preguntar después también esto y cómo esto incide en definitiva con las negociaciones de la paz, porque no hace falta ser muy inteligente para saber que si yo estoy negociando con el gobierno de Santos y está este caso del partido que en su momento era guerrillero, que en los 80 se hace partido político, que después accede al gobierno y lo sacan de esta manera, yo la verdad que no, prefiero seguir con las armas. Vamos a un corte y a ver si me convence Giancarlos de por qué las FARC tendrían que deponer las armas. Lo dejamos también con Joe Arroyo, en Barranquilla me quedo. Pero ya volvemos. Vacila la